Nuestro grupo de trabajo está conformado por Cristian Camacho, Edinson Miranda y Nilson Leonel Ruiz. El tema que vamos a explicar el día de hoy se denomina pedagogías críticas y decoloniales. El proceso educativo que se vive hoy en América Latina es adoctrinante y dominante propio de la colonialidad, que busca que las grandes potencias mantengan su poder. Para ello utilizan estrategias, mecanismos y categorías propias del eurocentrismo, como la raza, el control del trabajo, el Estado y la producción de conocimiento. Donde se asume que todo lo europeo que llegó a América representa la modernidad del continente, e invisibilizan todas las formas ancestrales de conocimiento del pueblo americano. Esas formas ancestrales se reflejan en las creencias, costumbres, conocimientos entre otras. Desde esta perspectiva la colonialidad vive entre nosotros, y se ha establecido como un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación, que no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala planetaria. Castro, Gómez y Restrepo, 2008. Para hacerle frente a la colonialidad desde el sistema educativo, Paulo Freire afirma que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Según Freire, la educación que se imparte en las aulas de clases de América Latina promueve la dominación, que impide la formación de ciudadanos críticos y reflexivos. La pedagogía propuesta por este autor busca dejar atrás la dominación y promover una educación liberadora, encaminada a la humanización de la educación, donde se asume que todos los seres humanos aportamos a la construcción del conocimiento desde nuestras vivencias y cultura. En el aula de clases, para motivar una pedagogía transformadora y crítica, es necesario problematizar la realidad, donde la pregunta juegue un rol determinante en la construcción del conocimiento, que invite a la reflexión de los sucesos diarios del contexto donde se desarrolla nuestra vida. Paulo Freire, junto con otros autores tales como Walter Mignolo, Catherine Walsh y Aníbal Quijano, han estudiado y promulgado lo que son las bases conceptuales para las pedagogías críticas y decoloniales. Estos intelectuales han contribuido a la formación del giro decolonial, que implica una postura crítica y de resistencia frente a la colonialidad, tratando de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas, prácticas y significados que se instalan en los 4 dominios de la experiencia humana. A la vez se busca la apertura de rutas de pensamiento y prácticas alternativas focalizadas en el interés de reivindicar los saberes, las tradiciones, las memorias y posicionamientos ontológicos de quienes históricamente han sido vulnerados y minimizados por la irrupción colonial. La educación es un espacio de intervención política, que mediante las pedagogías críticas y decoloniales se pueden crear espacios cotidianos, que inviten a la reflexión a pensamiento más allá de lo que observamos con nuestros ojos. Mignolo afirma que el poder no es algo conquistado, o es algo a conquistar, sino es algo que se ejerce. Desde este punto de vista los diferentes movimientos sociales son formas de pedagogías críticas y decoloniales. Las pedagogías críticas y decoloniales pueden ser consideradas como pedagogías de la liberación, donde es necesario tener en cuenta enfoques culturales y políticos propios de Latinoamérica, que desafíen el modelo de conocimiento eurocéntrico como propuesta educativa comprometida con el contexto y transformación de la realidad. Las pedagogías críticas y decoloniales en el aula de clases. Es necesario reconocer la pluralidad y la diversidad de las formas de vivir, estar, ser y pensar de cada uno de los estudiantes para no incurrir en acciones incluyentes propios de la colonialidad. Pedroso, 2008. Desde el aula de clases es necesario retar, clarificar y afrontar esa colonialidad que limita la existencia humana. También es importante reconocer el saber del otro, es decir que todos, incluyendo indígenas, campesinos, afrodescendientes, también enseñan, porque tienen sus propios conceptos de la realidad, que se han ido formando por medio de su propia cultura, es decir, en el aula de clases se debe aceptar y reconocer la diversidad y pluralidad. Otros aspectos que se debe trabajar en el aula es el eurocentrismo, en el sentido de que este se debe dejar atrás para fomentar una educación liberadora que invite a un proceso de formación donde predomine la concientización acerca de la realidad que vivimos. Por lo tanto, en el aula de clases se debe desmontar el horizonte eurocéntrico que circunde e impregna todos los aspectos y todos los niveles del quehacer educativo. Palermo, 2015. Walsh, 2010. Enfrentar la colonialidad desde el saber permite crear condiciones para superar el monismo de la definición de ciencia.
Para concluir, las pedagogías críticas y decoloniales buscan brindar caminos para promover las diferentes formas de conocimiento que han sido minimizadas por el eurocentrismo y que han promulgado una educación basada en la sumisión, dominación y exclusión de diferentes grupos étnicos que conforman a América Latina. En el contexto del aula, es importante comprender que la pedagogía con la que trabajamos los docentes no debe ser reproductora de las relaciones de dominación y dependencia. Por el contrario, la pedagogía que impartamos a nuestros estudiantes debe ser una pedagogía que instaura un estilo educativo que tiende a la formación de nuevos sujetos, libres con sentido crítico y deseo de crear conocimiento. Esa pedagogía descrita anteriormente para Uvilla, 2004, se denomina pedagogía de la resistencia. A todos ustedes docentes de aula que día tras día conviven con sus estudiantes, los invitamos a realizarse estas preguntas: ¿para qué se educa? ¿Por qué se educa? Como pequeños pasos para llevar a la práctica la pedagogía críticas y decoloniales. Gracias por su atención.